Hola queridos amigos y amigas, aquí Alexios Vidalius, esta vez trayéndoles un video que varios de ustedes me vienen pidiendo hace rato. ¿Y por qué tardé tanto en realizar este video?, preguntarán ustedes. La realidad es que el aprender a andar para atrás en monociclo tiene mucho que ver con el cuerpo y postura natural de cada uno de nosotros y también con lo que pasa por nuestras cabezas, por lo que a mi entender no hay una universalidad con respecto a técnicas que funcionen exactamente igual para todos, y por eso me resistía un poco a realizar este video. Pero aún así voy a brindarles a continuación lo que considero consejos que pueden llegar a resultarles prácticos en momentos de frustración o poco avance. No intentes aprender desde un arranque estático. La mejor forma de conocer tu cuerpo y que éste memorice muscularmente tus puntos de equilibrio es conduciendo hacia adelante, frenando a cero y desde ese punto comenzar a transicionar hacia atrás. De esta forma, no solo vas a aprender a sentirte cómodo al tener que hacer equilibrio en el lugar, por más que sea solo un instante, sino que además va a permitirte desarrollar más adelante el movimiento de péndulo o vaivén. Nuestra anatomía no ha evolucionado para que nos sintamos cómodos yendo en reversa, sea caminando, corriendo o en un vehículo. Así que tu primer instinto al ver que comenzás a retroceder unos centímetros va a ser el de "me voy a matar". Pero confía, al principio vas a avanzar de a centímetros y a medida que vayas creciendo en confianza vas a ir agregando más distancia. Pero cuando veas que comenzás a tomar más velocidad de la que te gustaría tomar, simplemente aborta. No necesitas ser un kamikaze para lograrlo. Proponete siempre objetivos cortos. El primer objetivo debe ser el aprender a transicionar hacia atrás. No importa si haces 10 centímetros y después te tenés que bajar. El segundo objetivo va a ser lograr recorrer 1 metro. El tercer objetivo, lograr hacer 2 metros. Y así sucesivamente, pero siempre tratando de lograr consistencia. No quieras ir por los 10 metros de una, porque quizá lo logres una vez, pero luego falles otras 99 veces y te vas a terminar frustrando. Siempre trazate objetivos cortos y logrables y progresá desde ahí. A los objetivos del consejo anterior, empezá a agregarle movimiento de cabeza mirando hacia atrás desde ambos costados de tu cuerpo. Los movimientos con cabeza que practicaste en el ejercicio anterior muchas veces sirven para que acomodemos nuestro cuerpo al doblar en reversa. Si ves que te caes mucho para el lado donde estás tratando de doblar, simplemente gira tu cabeza hacia el lado contrario al que querés doblar y de esta forma probablemente logres mayor equilibrio y mejor postura que va a permitirte doblar de forma consistente y con menos miedo. Ponete un punto de origen y destino e intenta ir transicionando entre los mismos hacia adelante y hacia atrás sin pasarte de largo. La transición de reversa a avance puede llegar a costar un poco, así que el secreto es anticiparte y no pensar que tenés que transicionar a último momento. Muchas veces el ponerte derecho y pensar en pasar el peso a la punta de tus pies ayuda mucho, así que probalo. Si ya estás canchero con el ida y vuelta del ejercicio anterior, empezá a acortar ese punto inicial y final hasta llegar a practicar el balanceo en el lugar.
Algo que puede servirte a la hora de pensarlo es mantener siempre una postura relajada y derecha y pensar el movimiento como un péndulo, imaginando a tu cabeza como el pivot del mismo. Muchas veces cuando pienses que no le encontrás la vuelta, el tratar de planteártelo desde el lado mental ayuda mucho. Por ejemplo, si ves que constantemente te estás cayendo hacia un lado, concéntrate en imaginar más peso en el lado contrario al que te caes y probablemente eso acomode tu cuerpo sin que te des cuenta. O al intentar hacer el péndulo, imagina que tu cabeza está atada a una soga imaginaria que siempre intenta llevarte hacia arriba. La limitación también puede ser enteramente mental, así que prestale atención a ese costado tuyo si ves que intentás y no progresás. Si bien el conducir hacia atrás o realizar un movimiento pendular en el lugar realmente no tienen una aplicación práctica para conducir en el tránsito, aprender a realizar estas maniobras te va a dar mucha más confianza en tu balance y equilibrio y también en cómo sentís tu máquina. Así que nunca va a estar de más el aprender esta habilidad. Mi consejo final: practica, practica, practica. Con el tiempo tu cabeza y tu cuerpo van a hacer ese clic y vas a lograrlo. Y como siempre, espero que les haya gustado este video y les haya servido. Les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.